Hoy vamos a explorar sobre las barreras de la comunicación oral. Estos no son solo errores, sino factores externos e internos que actúan como interferencia en una señal de radio, impidiendo que nuestras ideas lleguen con claridad. Entenderla es el primer paso para dejar de simplemente hablar y empezar a conectar con la verdad. ¿Alguna vez han sentido que a pesar de estar hablando el mismo idioma, parece que tú y tu interlocutor viven en mundos diferentes? Todos nos comunicamos a diario, pero pocas veces nos detenemos a pensar en los obstáculos que distorsionan nuestros mensajes. Estamos hablando sobre los tipos de barrera de la comunicación oral. Como bien ya saben, en la imagen de la infografía están los tipos de barreras de comunicación oral, que te estaremos presentando en más adelante. Una de estas barreras es las fisiológicas. Son aquellas limitaciones orgánicas o condiciones médicas que afectan los sentidos o las capacidades físicas nuestras, tanto el emisor como el receptor. Una de estas ejemplos más comunes son las alteraciones del habla. Son problemas de articulación o dificultades para pronunciar ciertos sonidos o palabras. Deficiencias sensoriales, pérdida auditiva, parcial o total. Problemas visuales que impiden leer el mensaje corporal. Otro ejemplo sería las condiciones temporales. Una ronquera, una gripa, dolor de cabeza, que impide transmitir un mensaje o que nos transmitan un mensaje para entenderlo. Superar esta barrera fisiológica. Para vencer esta barrera no solo se necesita tener empatía, sino también adaptaciones prácticas. Una de estas estrategias serían apoyos tecnológicos. Sería utilizar audífonos auditivos, micrófonos con una amplificación de aplicaciones de textos o de voz. Adaptaciones del lenguaje no verbal. Si el receptor tiene problemas auditivos, es vital hablar de frente para permitir la lectura del labio sin exagerar. Selección del momento adecuado. Si la barrera es temporal, como un cansancio o una migraña, la mejor estrategia es posponer la conversación para cuando el cuerpo esté en mejores condiciones de emitir o recibir el mensaje. La claridad. Usar frases cortas, directas y en tono de voz firme, sin la necesidad de gritar para facilitar la decodificación del mensaje. Retroalimentación. Preguntar frecuentemente, ¿me expliqué bien? ¿Si me entendiste? Esto ayuda para retroalimentar, sí, para que le ayudes a repetir el mensaje, sí, el receptor lo entendió. ¿Qué pasó en mi trabajo? Una situación de un supervisor. Intenta explicar un ajuste técnico de una máquina. El supervisor tiene una ronquera severa. No se le entiende muy bien a lo que él dice. Por otro lado, el receptor, el operador, tiene dificultades para escuchar en un oído debido a los años de trabajo en el área muy ruidosa en el que está. El conflicto sería: el supervisor intenta explicar un ajuste técnico. Debido a su voz débil, el operador no alcanza a distinguir las palabras clave, las que les está indicando el supervisor. Pero por pena y por las prisas del turno, asiente con la cabeza que sí le había entendido. Ya le había entendido. Las barreras fisiológicas detectadas: el emisor, con su ronquera que le impide proyectar el mensaje con claridad; el receptor, el operador, con su pérdida auditiva que dificulta la recepción del mensaje.
Existen estrategias para superar este dicho desafío, conflicto que sucedió. Sería que el supervisor que notara, ya que no puede hablar, una nota, opte por escribir las instrucciones en una libreta o una tablet o en digital, visual, para que sea un apoyo visual. Validación del mensaje. El supervisor le pide al operador que repita la instrucción, escribiendo o señalando los botones correctos de la máquina. Es una retroalimentación. Adaptación del entorno. Ambos se mueven a una oficina técnica cerrada donde no hay ruido ambiental, permitiendo que el operador use su oído sano para escuchar el poco volumen del voz del supervisor. Por otro lado, estas serían las estrategias aplicadas para resolver situaciones. Mi nombre es Cristal Sánchez y hablaré sobre las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas son un obstáculo interno del individuo. Estos afectan en la manera en cómo enviamos, recibimos y entendemos un mensaje. Son limitados por diversos procesos mentales, emocionales, creencias o percepciones que se tienen de una persona, modificando la interpretación de la información y generando males entendidos. Algunos tipos son los prejuicios y estereotipos que se tienen de grupos y personas. Esto nos hace juzgar la información antes de que llegue a nosotros, antes de escucharla. Otra sería las emociones excesivas, la alegría, el miedo, la ira, la tristeza. Esto nos hace, nos impide concentrarnos cuando nos estamos comunicando o bien distorsionar una información. La percepción selectiva es cuando solamente atendemos de la información lo que coincide con nuestras necesidades y nuestras creencias. La baja autoestima, la carga mental también forma parte de los tipos de barreras psicológicas. ¿Por qué? Porque la baja autoestima genera la limitación para la expresión libre, ¿verdad? Y la carga mental nos hace tener esa falta de atención cuando nos estamos comunicando en el momento. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, ser conscientes más bien de nuestras emociones, de nuestras creencias para podernos comunicar. Practicar la escucha activa, el poner atención de la información antes de juzgarla inmediatamente. Otra sería si uno tiene dudas, preguntar y no hacer especulaciones o suposiciones. Y por último, trabajar en nuestro autoconocimiento. Esto nos ayudará a disminuir, a que ya no existan esos prejuicios y poder tener una mejora de autoestima. Gracias. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás en una llamada telefónica o en una videoconferencia, de repente dejas de escuchar a la persona o a las personas que están hablando? ¿O que su video se empieza a ver interrumpido? ¿Que hay espacios en los que no se le entiende nada o que se detiene por completo? Bueno, esto puede pasar y se le llama como una barrera de comunicación y es del tipo administrativa. Mi nombre es Ricardo Dávalos y en este video vamos a explicar en qué consiste este tipo de barrera en la comunicación. Como ya lo mencionamos en un principio con el ejemplo,
pues comúnmente para comunicarnos con las personas que están en una distancia pues algo lejos, nosotros lo que comúnmente utilizamos son nuestros dispositivos electrónicos, como las tabletas, los celulares o las computadoras. Sin embargo, hay factores que nosotros no podemos controlar y que posiblemente pueden significar una interferencia en la comunicación. ¿Cómo cuál? Bueno, si quizá no tenemos una buena conexión a internet o si la señal telefónica también está siendo interferida o no es muy buena en ese momento. Bueno, esto también puede causar que nuestra comunicación se vea afectada. Pero también hay otros factores que pueden hacer que esto pase. ¿Cómo cuáles? Bueno, en el caso de cuando nosotros estamos en una reunión grupal, pues puede ser que en esa reunión muchos tengan su micrófono encendido o que los temas que se estén abordando no se hagan de una forma coherente, que no se siga una línea o que se empiecen a hablar de temas completamente diferentes a lo que se está tratando en ese momento. Cuando eso pasa, no hay una muy buena comunicación. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución en ese caso es crear un programa el cual podemos nosotros adaptarnos para así verificar que el tema del que se esté hablando se apegue siempre en esa reunión, que todos los demás integrantes estén prestando atención y que no interfieran de golpe. También si nosotros tenemos algunos problemas en nuestra señal de dispositivo, podemos hacer lo posible porque también nos acerquemos más a la fuente de internet. De esa manera estaremos siempre conectados. No tendremos tantos problemas al momento de estar recibiendo la información, en este caso. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz Otero. Soy del grupo 122. En esta ocasión les vamos a hablar de las barreras de la comunicación oral. El tema que a mí me tocó es el de barreras físicas. Las barreras físicas son obstáculos o de carácter físico o ambiental que pueden dañar o alterar o incluso hacer que no se entienda el mensaje. La primera una de ellas es el ruido ambiental, que es el exceso de ruido, por ejemplo, en tráfico o en alguna reunión que haga muchas personas, o incluso la música alta, que puede alterar o no dejar que el receptor reciba bien la información. La segunda es la distancia entre receptor y emisor, o sea, que por más que alguna persona quiera hablar a una distancia, pues tendría uno que gritar, y al estar a una distancia muy larga podría ser que el mensaje sea confuso o de plano no se pueda entender. El tercero es lo de las fallas técnicas. Por ejemplo, si estamos usando un teléfono celular y la red falla, puede ser una barrera pues en la que podríamos tener problemas. El audífono o micrófono que estemos ocupando para comunicarnos, que se quede sin pila o esté dañado por el uso, entonces puede ser alguna de las otras barreras con las que podemos batallar. Bien, las soluciones en el problema o en la barrera ambiental podría ser que está en un lugar cerrado o acústico para evitar los ruidos externos. En la segunda, pues hablar un metro de distancia para tener la cercanía y la conversación sea fluida. En la tercera opción sería pues revisar los dispositivos que vamos a ocupar un momento antes, unos segundos antes de realizar la conversación, para que no tenga ningún problema. Me gustaría que ustedes me platicaran en el cuadro del foro si han tenido algún problema de estos, su experiencia, cómo lo solucionaron, cuál fue la solución o los procesos que hicieron para que su conversación fuera fluida. Y
De mi parte sería todo. Muchas gracias a todos mis compañeros y espero sus aportaciones y la retroalimentación. Muchísimas gracias.